Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Panorama LATAM. Mi nombre es Horacio Vera, soy redactor de la agencia CMA. En esta oportunidad contamos con la presencia de Juan Luis Burr, que es economista jefe de la Fundación Fiel. Hola, Juan Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, ¿qué dices? Muy bien, estoy contento con su presencia aquí y estamos en un mes electoral, estamos a punto de conocer los primeros resultados de las elecciones presidenciales que tendrá Argentina este año y le quiero consultar cómo llegan las finanzas este domingo, qué se puede esperar para el resto del año en términos económicos. Estamos hablando también de las metas con el FMI, ¿se podrá llegar en un contexto electoral a lo que el organismo pide y sumar también que se espera para el año que viene? Bueno, la Argentina tuvo, como muchos países de la región, una evolución bastante volátil en los últimos tiempos tras la pandemia, una pandemia, recuperación, pero tiene alguna diferencia importante con los otros y es que las políticas económicas han ido golpeando la evolución de la economía, porque las políticas han sido básicamente distribucionistas, es decir, tratando de, digamos, aumentar fuertemente la intervención del Estado y el gasto público, de modo de tener una política de redistribución, y eso ha llevado a un desborde fiscal importante, que en los últimos años se ha sostenido y ha llevado también a que el gobierno, para financiarse, al no tener la posibilidad de hacerlo en los mercados internacionales por la mala reputación que tiene el país en materia de deuda, ha tenido que financiarse emitiendo pesos. Tarde o temprano, cuando uno emite muchos pesos, eso lleva a un aumento de la inflación. En este momento la tasa de inflación se ha desbordado, estamos en niveles del 115% anual, con miras a tener una inflación que podría llegar al 140 o 150% para fin de año. Es decir, la situación en materia de inflacionaria es un elemento central en este momento en lo que la gente observa y va a ser un elemento muy importante en estas elecciones. El país ha sabido tener tasas muy altas de inflación, del 30, 40% anual hasta el 50% anual, pero ahora estamos con tasas que las duplican holgadamente. Eh, y eso se da en un escenario donde tampoco hay un horizonte económico que permita ver una diferencia. El horizonte viene dado por un cambio de gestión, cambio de gobierno, y básicamente las expectativas de aquí a las elecciones son primero un cambio de la cuestión política, es decir, de la coalición política de gobierno, y en ese sentido ese cambio debería llevar a un ordenamiento primero macroeconómico, algo bastante complejo en sí mismo, que puede tener bastante dificultad de implementarse por el lado político, por supuesto. Requiere mucho apoyo de la población, pero si la Argentina no se estabiliza, no logra una mejora por ese lado de estabilización, va a ser difícil que vuelva a crecer sostenidamente en los próximos años, a pesar de todas las posibilidades que tiene el país en términos de recursos naturales, ¿no? Así Ujú. que la situación es esa, es un año complejo por todas estas cosas. Además, ha habido otros factores, como por ejemplo una gran sequía, una sequía que, para tener una idea de lo que estoy hablando, normalmente las principales cosechas dan algo así como 130 millones de toneladas y este año se han cosechado 70 millones, una baja muy grande, más de 55 millones de toneladas la caída. Eso ha pegado muy fuertemente en las cuentas externas, en los recursos del Estado y por supuesto en el sector privado. Así de que la suma de políticas económicas muy facilistas y equivocadas con algo de mala suerte, bueno, no es una buena combinación que uno le puede
desear a nadie, y bueno, es el caso que ha tenido la Argentina este año. Javier. Ujú. Y el próximo 8 de noviembre se va a realizar la conferencia anual de Fiel en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Ya para esa altura, si no contamos con una segunda vuelta electoral, vamos a tener el nombre del próximo Ujú. presidente de los argentinos, considerando que siempre cuando asume un nuevo presidente, una nueva gestión en el país, es una oportunidad para hacer reformas. ¿Esperás que en los próximos 4 años se pueda implementar cambios fiscales, cambios laborales en nuestro país? Eh, yo diría que, digamos, hay una expectativa muy grande de parte de la mayor parte de la gente de que pueda haber un cambio. Y el cambio requiere reformas. O sea, no puede haber un cambio si uno sigue haciendo lo mismo, primera cuestión. Eh, por lo tanto, todos están esperando, en mayor o menor medida, eh, reformas importantes. Esas reformas suponen eh, cambiar lo que es digamos, el manejo del Estado en materia de reducir el gasto público. Eso es una cuestión central. Me refiero a tener una mejor evolución en materia del sector público. Por supuesto, se esperan reformas que permitan que la economía aproveche todas las posibilidades que tiene en materia de mejorar su producción, sus exportaciones, etc. Ahora, digamos, lo que se va a requerir es un gobierno que es más fácil hacer las cosas si obviamente tiene consenso, si tiene un alto nivel de aprobación. En caso contrario, si la coalición que llega, los que llegan al gobierno, tienen menor apoyo parlamentario, van a tener que formar coaliciones. Todo eso hace que las reformas, en el primer caso, sean más claras, en el segundo caso sean más lentas, más difíciles, más trabadas. La experiencia mundial muestra claramente que cuando uno tiene gran apoyo, puede ir avanzando muy rápidamente. Cuando se tiene que lograr a través de convencer en coaliciones, la situación se hace bastante más compleja, más peleada, digamos. Yo creo que lo que uno ve es una gran expectativa de cambio, y eso por lo menos digamos, es algo favorable, en términos de que uno debería esperar que esas reformas vayan adelante y que Argentina pueda tener un periodo que combine estabilización, es decir, menor inflación, convergiendo a los niveles internacionales a lo largo del tiempo, y un crecimiento más sostenido que esto que venimos experimentando en los últimos años, que es 2 años de crecimiento y 3 años de recesión. Ese es el cambio más importante, tener cierta estabilidad, tanto de precios como estabilidad en el crecimiento económico, ¿no? Ujú. Respecto a esos indicadores, Juan Luis, ustedes miden, por ejemplo, la actividad industrial, Sí. que en los últimos informes demostró caídas consecutivas. Pero, por ejemplo, tenemos los indicadores del INDEC o del CEP 21, que es la medición de la Secretaría de Industria, que dicen que la actividad y el empleo está creciendo. ¿Cuál es el parámetro que ustedes Ujú. siguen para observar que la industria no está mostrando los números que quiere demostrar el gobierno? Bueno, en la estadística del gobierno hay dos cosas. Por un lado se señala el aumento del empleo, que realmente ha estado creciendo en los últimos tiempos, pero hay un dato muy relevante al mirar el empleo, es que lo que ha crecido es el empleo informal, el empleo de tipo de baja calidad. En los últimos años, digamos, el empleo asalariado privado formal, que es el empleo de sectores que son de mayor, que generan mayor productividad y por lo tanto tienen mayor nivel de ingresos. Esa proporción del empleo total ha venido cayendo. Es decir,
Para poner un número, la Argentina tiene alrededor de 22 millones de personas ocupadas. Ese es el número oficial de personas, puestos de trabajo que hay en la Argentina. De esos 22 millones aproximadamente, solo 6,2 millones son empleados asalariados formales, o sea, con todas las de la ley, del sector privado. 6 millones 200, que es un número que es exactamente el mismo que había en el año 2012. O sea, estamos en el año 2023. Desde el 2012 a la fecha, ese número ha oscilado entre 6 millones 200, 6 millones 300 y algún mínimo de menos de 6 millones, por supuesto, durante la pandemia, y luego se recuperó. Pero el número no se mueve. En cambio, el total de puestos de trabajo pasó de algo así como 16 millones a 22 millones. Es decir, se ha creado mucho empleo. ¿En dónde se creó empleo? Bueno, se creó empleo en el sector público y básicamente puestos de trabajadores independientes, de los cuales una parte de esos trabajadores independientes son trabajadores formales, otros son informales, y algunos de ellos tienen alta productividad y otros baja productividad. Cuando digo alta productividad, es porque hay muchos de estos, de los profesionales que son independientes, trabajadores independientes, pero muchos de lo que se crea como empleo es simplemente empleo por changas, digamos, por puestos de trabajo que son temporarios, de baja calidad, etc. Entonces, en materia de empleo, la creación de empleo es un dato positivo, pero que tiene una calificación dada por la calidad del empleo que se está creando. Y eso, bueno, es un tema preocupante. No hay que olvidarse, por ejemplo, que los trabajadores, esos trabajadores, que son y básicamente los informales, han tenido caídas muy fuertes de sus ingresos en los últimos tiempos. Los datos oficiales, para dar el dato concreto, es que a mediados de este año, el ingreso de estos trabajadores está cayendo en términos reales, es decir, en términos de poder de compra, 17% respecto del año pasado. A ver, lo que estoy diciendo, para decirlo en forma sencilla, es que el trabajador informal este año cobra algo así como el 20% menos que el año pasado, y el año pasado cobraba algo así como 10% menos que el año anterior. Es decir, se crea empleo, pero de ingresos bajos. La segunda cuestión es la cuestión de la producción. Bueno, los datos oficiales marcan que en el segundo trimestre el Producto Bruto argentino está cayendo alrededor de 4,5 a 4,7%, es decir, el número final lo tendremos en estos días. Tenemos datos de abril y mayo y preliminares de junio. Todo indica que el Producto Bruto va a estar cayendo respecto del año pasado algo así como 4,5. No hay forma de decir que la economía está en su mejor momento. Es cierto que parte de esa caída, muy importante, se debe a la sequía en el agro, pero el agro no es toda la economía, es un pedazo de la economía, es muy importante, pero digamos, hay otros sectores que también están cayendo, junto a otros que se sostienen. Es una economía que se está moviendo en un escenario complejo y que enfrenta el problema, eso hay que tenerlo en cuenta, de un gobierno que básicamente tiene políticas de control de cambios, que hace muy difícil a las empresas exportar e importar, es decir, relacionarse con el mundo. Hoy en día, en todos los países, el crecimiento tiene mucho que ver con el mercado interno, pero también mucho que ver con el mercado externo. Si uno traba el comercio exterior, bueno, está trabando un potencial crecimiento que tiene la economía. Y eso es lo que está pasando en este momento en Argentina, ¿no? Ujú. Juan Luis, justamente decías que este año el PBI podría caer en Argentina, Ujú, em, y esto creo que va en contramano con el resto de la región, según los estudios ujú, ujú. del Fondo Monetario, del Banco Mundial.
de la Ujú, OCDE, que también esos mismos informes esperan una leve recuperación para 2024 y 2025. Vos ujú. mencionabas recién que algunos sectores estaban cayendo y otros estaban sosteniéndose, Sí. pero ¿se puede esperar algún crecimiento de algún sector en particular de la industria para el año que viene? Sí, por supuesto que sí. Quizás, digamos, la economía es una cosa muy variada. Primero, es cierto lo que tú mencionabas, eh, prácticamente en la región los países están todos creciendo, quizás la excepción sea Chile, que tiene una pequeñísima caída. Hoy en día la estimación de la caída en Chile es 0,1%, así que estamos hablando de que tendrá un año de no crecimiento. Argentina podría estar cayendo más de 2% en promedio en el año. Ahora, el 2024 tiene, por un lado, la enorme incertidumbre de, bueno, quién va a estar a cargo de la gestión y, por lo tanto, cuáles van a ser las políticas económicas, asumiendo que sean políticas que traten de enderezar la situación macroeconómica, abrir un poco más la economía, es decir, facilitar la producción. Yo diría que tenemos algunos sectores que van a tener un año difícil y otros sectores que van a tener un buen año. O sea, en primer lugar, uno espera que algún día llueva y por lo tanto la agricultura empiece a mejorar. Eso es un dato. No esperamos un boom, pero sí por lo menos una recuperación, que si se perdieron este año 55 millones de toneladas o 60 millones, el año que viene se recupere 40 de esas 60. Entonces, la recuperación del agro probablemente va a estar, porque hay buenos pronósticos en ese sentido. En segundo lugar, la minería es un sector que está eh, creciendo básicamente por la enorme demanda que hay a nivel internacional de algunos minerales, me refiero al litio, entre otros, y porque Argentina ha logrado, digamos, enderezar un poco lo que es digamos, las condiciones para la actividad en hidrocarburos, es decir, tanto en petróleo como en gas. Y eso va a permitir algún crecimiento importante, no solo en el 2024, sino que si se producen las inversiones que son necesarias, puede dar un periodo largo de crecimiento de la minería, repito, el agro, eh, y en muchos otros sectores. Uno puede mencionarlos, pero en realidad en el mundo los sectores, lo que uno tiene que hacer es generar las condiciones y luego, como en un escenario donde uno está plantando, tiene un buen campo fértil, los hongos van naciendo en lugares inesperados. Es decir, los hongos no nacen necesariamente donde yo quiero, nacen en cualquier lado. Y los hongos son las oportunidades de inversión, las empresas que se van formando, etc. Eh, Quizás pocos pensaban que hace unos años, 10, 15 años atrás, que Uruguay iba a estar creciendo con una producción de empresas madereras y forestales y la forestación iba a ser un rubro tan importante. Y lo es en buena medida porque se dieron las condiciones para que apareciera eso. Eh, Argentina es un país que empieza a tener alguna actividad minera. Está del otro lado de Chile, que es un país que tiene básicamente producción minera, y Argentina podría tener una producción minera de primer nivel internacional, mundial, y tener, por lo tanto, un importante desarrollo minero. También puedo señalar el caso de hidrocarburos, porque claramente Vaca Muerta es el tercer reservorio mundial, así como el norte de Argentina es el tercer reservorio mundial, o segundo, tercero en materia de litio. Es decir, estamos hablando de posibilidades que chocan con el elemento de que Argentina es un país que siempre tiene un gran futuro y un mal presente. O sea, el futuro está todo disponible. Para que el futuro se materialice, tú tienes que tener ciertas condiciones básicas. Una macroeconomía razonable, nada maravilloso, simplemente razonable. Nosotros nos hemos ido a default en el pasado
por deudas de 1.500 millones de dólares. Eso es inaudito en un país de 600.000 millones de dólares de Producto Bruto. Pero si tú eres un estafador serial, tú debes 1.000 pesos y te vas a ir te van a meter preso por 1.000 pesos. Entonces, Argentina tiene que ordenar sus cuentas públicas, mejorar en su posición fiscal, ser más permeable a las condiciones normales en que funciona el mundo occidental, donde nosotros estamos instalados, y eso permitiría un crecimiento sostenido de la agricultura en muchos campos, la agricultura tanto extensiva como intensiva, la ganadería. Argentina ha sido un país líder en ganadería, pero te recuerdo que en los últimos años Argentina dejó de ser uno de los primeros exportadores mundiales, nos pasó por encima primero Brasil, después nos pasó Uruguay, después nos pasó Paraguay. Bueno, estamos viendo a ver quién nos pasa ahora, digamos. La alternativa es tener un buen escenario macroeconómico y microeconómico que permita que todos estos sectores empiecen a crecer. Y también la industria, porque después de todo, la industria va a seguir el camino de todos los demás en el crecimiento. La industria, los servicios, etc. Sí, es así, Juan Luis. Para ir finalizando, Sí. quiero traer esto que decías del futuro prometedor que tiene el país, pero los problemas que tenemos en el presente. Las cuentas tal vez van a mejorar con estas inversiones en hidrocarburos, en minería, tenemos el litio, en el agro, con la recuperación que recién mencionabas después de la sequía del último verano, pero el gobierno actual sigue prometiendo que va a entregar las reservas en positivo el próximo 10 de diciembre y que va a cumplir con las metas de reservas. Yo te quiero consultar para finalizar esta entrevista si crees que se van a eliminar las restricciones cambiarias que tenemos actualmente, si van a dejar de existir esos dólares diferenciados, los distintos tipos de cambio que rigen actualmente, la alta brecha, por ejemplo, entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Sí. Mira, dos cosas. Primero, yo no esperaría nada de aquí a diciembre de este gobierno, porque, digamos, todos los incentivos están para no hacer nada que cambie la situación actual. No tiene las condiciones para hacerlo, además, ni el objetivo. Eh, sí están las condiciones para hacerlo en una nueva gestión. Ahora, hay que tener en cuenta que uno tiene, digamos, está frente a un precipicio y enfrente tiene la tierra prometida, para decir una imagen. Ahora, para llegar a la tierra prometida tenemos que construir un puente, porque si yo intento saltar, me puedo caer, digamos. Bueno, eso es lo que hay que construir. Eso es lo que hay que construir, el puente para llegar a la otra orilla. ¿Está ese puente? Bueno, yo diría, cuidado, están hay sectores de la política que creen que todo eso es muy fácil y sectores que creen que, bueno, que hay que ir con un tanque de guerra, no sé, una cosa por el estilo. Bueno, no sé con qué hay que ir, lo que sí hay que hacer es saber que uno tiene que llegar al otro lado y que el otro lado, cuando uno aterrice en el otro lado, no va a ser un aterrizaje sencillo. Consideralo un aterrizaje forzoso, porque vos venís muy mal. Es decir, si vos hoy estás con reservas negativas, es decir, te usaste la plata que no te podés usar, usaste la plata que no podés usar, en alrededor de 10.000 millones de dólares, y hacia adelante tenés más vencimientos de deuda y de pronto te aparece un juicio en Nueva York por una macana que hiciste con YPF o con quien sea, y te vienen otras deudas que tenés que pagar, vos tenés una situación complicada hacia adelante, que te va a exigir mucho esfuerzo. Pero vamos a ponerlo así. Cuando vos te detectan que tenés una enfermedad, vos no decís, no, yo no quiero, me voy. Si vos decís eso, te vas a morir. Vos tenés que ir y avanzar, con todo el dolor del alma y el dolor del cuerpo, para avanzar y corregir las cosas. Ahora, la cuestión es que no es una persona la que decide, es la sociedad la que decide. La sociedad tiene que, de alguna manera, ponerse de acuerdo. Una mayoría nunca va a ser unánime, nunca va a ser unánime.
una mayoría tiene que ponerse de acuerdo para ir ordenando las cosas mejor. Yo te diría, la tierra prometida está por allá, pero para llegar a eso, y bueno, el camino está empedrado, va a ser bumpy, es decir, vamos a golpearnos un poco, porque las correcciones siempre son difíciles y dolorosas. Y finalmente, solo se obtienen los resultados una vez que vos ordenaste las cosas y empiezan a aparecer las oportunidades de inversión, de crear empresas y a través de ello de crear empleos de buena calidad, que es todo lo que necesitamos. Ujú. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Juan Luis, por tu participación aquí. Ha quedado más que claro lo que piensa Fiel para los que vendrán en los próximos meses y estaremos atentos al resultado del domingo y también que va a deparar para la próxima gestión. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, Rigoberto Horacio, y realmente esperemos que, bueno, que puedan mejorar las condiciones económicas de Argentina. Gracias. Es así. Hasta luego.